Bueno, chicos, de nuevo darles la bienvenida a este espacio, también a los compañeros que se acaban de unir al encuentro. Les recuerdo que este espacio está siendo grabado para compartirlo y revisarlo luego de este, incluso para revisarlo con algunos compañeros que no tienen la oportunidad de acceder por temas de conectividad o de acceso a dispositivos. Siempre es importante que, teniendo en cuenta que vamos a trabajar en equipos de 4 aprendices, que por lo menos uno de ellos tenga la oportunidad de acceder a estos encuentros que son tan enriquecedores y que nos permiten tener un norte definido en cuanto al desarrollo de nuestro proyecto productivo. De esta forma, esta persona que ingrese pues va a tener, digamos, esa oportunidad de replicarle a sus compañeros y así todos trabajar con un mismo contexto y poder elaborar cada uno de los ítems que están definidos dentro de la guía de ejecución para este proyecto productivo, al igual que cumplir con los entregables definidos en el cronograma, incluyendo pues allí sus tiempos. Quiero empezar este encuentro hablando precisamente de este tema del proyecto productivo, y es que debemos tener muy claro, jóvenes, que nos estamos ubicando en este momento en una etapa que se define como etapa productiva o etapa práctica. Aquí hay una connotación diferente, ¿sí? Porque muchos de pronto están tomando este tema del proyecto como si fuera una de las actividades de la guía, que tiene pues a su vez una cantidad de entregables, pero debemos cambiar esa percepción porque no estamos trabajando con el objetivo de entregar una evidencia como tal, de desarrollar una actividad, sino que realmente cada uno de esos ítems pues nos permiten construir un proyecto real, un proyecto que puede ser realizable, un proyecto que se puede, por medio de la asesoría, en este caso de la instructora Lorena, por medio de los asesores también del Fondo Emprender, pues adherir a una de estas convocatorias que nos permiten tener una financiación del Estado, ¿sí? Por medio de estos proyectos. Es algo que es tangible, es algo que se proyecta a la realidad, a ejecutarse, y no solamente es un elemento, digamos, que nos permita certificarnos. Entonces, allí hay que tener esto claro. Lo hago de esta manera y con mucho respeto porque algunos de los pocos que han enviado de pronto avances en su proyecto, pues me manifiestan que estoy enviando la evidencia o estoy enviando la actividad que nos pusieron. Entonces, pues allí como que la percepción cambia. Es importante que nos apropiemos de este concepto, que la etapa productiva realmente es la oportunidad donde los aprendices pueden afianzar todas las competencias que han venido adquiriendo dentro del programa, que realmente lo podamos reflejar en un entorno práctico, un entorno productivo, que si bien no está siendo tan inmersivo a la vida laboral, pues debido a las condiciones que tenemos actualmente de salud pública, sí que nos permiten abordar algunos elementos de ella. Uno de estos casos o uno de los elementos más característicos es el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto o nos encontramos vinculados a una empresa, pues allí difícilmente nos va a corresponder seleccionar cuál es el equipo que va a trabajar con nosotros. Es el jefe o el encargado del proyecto quien se encarga de hacer una búsqueda y elegir al personal idóneo por sus capacidades en equipos interdisciplinares que permitan responder a un requerimiento específico. Y nosotros debemos acoplarnos a esos equipos de trabajo y pues desarrollar puntualmente lo que nos compete, dependiendo cuál sea la competencia para la cual me han contratado allí en este proyecto o en esta vacante. Entonces, en ese sentido, he notado también algunas situaciones donde de pronto hay elementos de tema social, elementos de controversia de pronto dentro de algunos grupos donde no quieren trabajar con ciertos compañeros, pero allí más que un evento social o una participación de este tipo, pues realmente es algo práctico, es un elemento que está vinculado con el desarrollo del quehacer laboral. Entonces allí sí debemos tener esto muy presente, chicos, para que vayamos cambiando como esas percepciones. Les voy a compartir de nuevo por aquí el cronograma. Recuerden que ya lo habíamos verificado, ya lo habíamos tenido la oportunidad de revisar o incluso validar allí cuáles eran los entregables iniciales que estaban definidos. Teniendo en cuenta esto, para el grupo, para 11.1, pues he recibido solamente entrega de dos grupos por medio del WhatsApp, sí, cabe aclarar, porque si algunos lo han hecho por correo, pues sí les voy a pedir el favor
que me notifiquen por medio del WhatsApp desde qué correo lo enviaron, porque muchas veces pues no está claro el nombre, sino que aparecen allí como algunos seudónimos y es difícil identificar quién está entregando la actividad. Entonces, permítame por favor, les comparto. Recordemos que existen unos roles definidos en esta etapa productiva. En mi caso, por ser el instructor líder, pues me corresponde un rol de seguimiento, de revisar que se esté cumpliendo con los tiempos y con lo definido dentro de esa guía, que esos ítems que ustedes han venido realizando y entregando, pues realmente cumplan con el requerimiento. Tenemos también un rol de acompañamiento y de asesoría, que en este caso la instructora Lorena, que ya en unos minutos ella va a continuar la reunión. También tenemos los roles de los docentes de la institución educativa, propiamente de las áreas de emprendimiento y del componente técnico, que los cuales fungen como docentes coformadores y pues también estarán allí apoyando el proceso de validar que esos entregables correspondan realmente con el requerimiento planteado. Volviendo al tema del cronograma, por aquí tenemos de nuevo esta proyección y es importante, chicos, que recuerden y esto me da pie a mencionar lo que les estaba comentando hace un momento, no deben ustedes esperar a que de pronto el instructor les diga, chicos, recuerden que para esta semana ustedes tienen que entregar tal cosa, porque ya no estamos hablando de desarrollo de una guía, de una fase como tal, como lo hicimos en análisis, en planeación o en ejecución, sino que ustedes ya tienen el insumo del cronograma de entregables, tienen una guía completa que les dice qué es lo que deben entregar y pues estos espacios, digamos que los utilizamos para aclarar dudas, ¿sí? Pero ustedes ya deben venir con una apropiación de este proceso. Este espacio pues se trata es de aclarar esas dudas que van surgiendo en el desarrollo de esas actividades. Ustedes deben tomar el cronograma, verificar en qué semana se debe entregar qué punto del proyecto y pues hacer lo posible por definir unos espacios de encuentro con sus grupos de trabajo, desarrollar la actividad y compartir esa evidencia, ese avance con los docentes de la institución, me copian a mí también y pues ya con la instructora Lorena pues también estaremos adelantando revisión en el momento pertinente. Entonces sí quería mostrarles de nuevo este insumo porque todos lo tienen, incluso está en el grupo, yo se los he compartido y miren que allí está definido qué es lo que deben entregar y en qué tiempos lo deben hacer. Entonces sí les pido el favor que no esperemos a que de pronto un instructor nos diga, chicos, para tal día deben entregar tal cosa, porque ustedes ya tienen ese insumo que es básicamente la guía que les va a permitir a ustedes cumplir con los entregables en las fechas que están allí definidas. Hasta el momento, de pronto alguno de los presentes tiene algo que decir, una pregunta, algo que complementar. De lo contrario, entonces vamos a darle la palabra a la instructora Lorena Espejo para que ella se presente y pues continúe con, digamos, el punto que nos trae pues a esta reunión. Gracias, Cristian. Hola, muy buenas tardes a todos. Como Cristian lo mencionó, yo voy a ser la instructora de emprendimiento, la persona que los va a estar orientando y acompañando en su proceso de formulación de su proyecto productivo. Como él muy bien lo mencionó, ustedes están a puertas de iniciar o ya han empezado con el tema de su etapa productiva y en esta ocasión, dadas las circunstancias de la pandemia, se determina que la manera cómo se va a desarrollar esta etapa productiva es a través de la formulación de un proyecto. Y si bien este proyecto que va a permitir poder poner en práctica y aplicar todos los conceptos y conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de su formación. Asimismo, pensando digamos que a un mediano o largo plazo, ustedes tienen todas las herramientas y su instructor Cristian les ha dado a conocer todas las herramientas y mecanismos que existen a través del SENA para poder presentar estos proyectos y digamos que fortalecer su espíritu emprendedor y adquirir conocimientos y capacidades que les permitan presentar estos proyectos a instituciones como el Fondo de Emprender, de tal forma que puedan acceder a la financiación de recursos y esto permita que esos proyectos se vuelvan una realidad, que no se queden solo en el papel. Entonces, por eso la invitación, quiero comenzar con una invitación extendida a todos para que
para que trabajen a conciencia, para que escojan un tema que realmente les guste, que les apasione. De esta manera, cuando ustedes escogen, eso es clave, cuando ustedes escogen un tema, una idea de negocio, parten de un tema que les guste, les apasiona, con los que de verdad sueñan que algún día se convierta en realidad, esto no va a ser un simple trabajo más o una actividad más dentro de su proceso formativo, sino va a ser de verdad como ese inicio para que, quien quita, ustedes puedan orientar su proyecto de vida, continuar su proyecto de vida en esa misma línea. Bueno, voy a, Cristian, necesito porfa que me des permiso para compartir pantalla. Me dice que no tengo permiso. Listo, permítame, yo valido. Gracias. Les voy a compartir entonces, les voy a mostrar acá en la sesión. Gracias. La sesión va a estar dividida en dos. En la primera parte les voy a mostrar el insumo principal de trabajo. Esta va a ser casi como que su Biblia de ahora en adelante. Como el instructor Cristian les mostró, ustedes tienen un cronograma y ese cronograma tiene contemplado un desarrollo de unas actividades y unas etapas que van amarradas a este proyecto. Entonces, su instructor Cristian va a ser la persona que va a estar haciendo el control y seguimiento a sus entregas. Yo voy a ser el parte del equipo asesor, el que les va a estar acompañando para aclaración de dudas, para desarrollo de conceptos en temas de emprendimiento, pero su instructor Cristian es el que va a estar frente a ustedes haciéndole seguimiento. No quiere decir que él tiene que estar todo el tiempo ahí, que hubo muchachos el trabajo, que hubo muchachos la entrega, que hubo muchachos la entrega. No, ustedes ya están bien grandes, ustedes ya, esto es un trabajo autónomo, ustedes ya tienen todas las herramientas, tienen todas las guías. Y esta herramienta que les voy a mostrar es una guía más, que intentamos construirla de una manera muy específica, muy minuciosa, de tal forma que contenga todas las instrucciones necesarias para la elaboración y el paso a paso de cada uno de los productos a entregar. Entonces, bueno, les voy a empezar. Esta información que encontramos en esta primera pestaña, que se denomina información inicial, es la primera tarea que ustedes van a tener y con la que van a quedar del día de hoy hasta su regreso a vacaciones. Esta es la primera tarea. Seguramente hay unos que ya han avanzado en el tema de la conceptualización de su idea, en el tema del nombre de la empresa, pero los que no, tenemos que ponernos al día, y el plazo para presentar esto y para arrancar ya en forma con esto van a ser sus vacaciones, de tal forma que a su regreso ya tienen que tener esto estructurado. ¿Qué nos pide esta primera parte de la ficha inicial? Entonces, información básica. Me pregunta acá el programa de formación, el nombre de ficha al cual estoy asociado, la institución educativa a la cual pertenezco. El equipo de trabajo, mi grupo. Entonces, como sé que el instructor Cristian ha sido muy insistente, conforme sus equipos de trabajo, conforme sus equipos de 4 aprendices que van a trabajar de aquí hasta noviembre con la elaboración del proyecto productivo. ¿Puedo trabajar solo? ¿Puedo trabajar en parejas? No, no puedo trabajar solo, no puedo trabajar en parejas, porque esto tiene la intención de fomentar el trabajo en equipo. Como muy bien le decía Cristian, cuando uno sale a la vida laboral, uno no escoge con quién tiene que trabajar, uno lo ponen a trabajar y uno tiene que adaptarse a formas, a modos de comunicación y intentar llevar una relación cordial y productiva que dentro de los términos de la eficiencia y la eficacia. Entonces, por lo tanto, no se admite trabajos en parejas, no se admite trabajos individuales, conformen sus equipos de 4 personas. Entonces, acá van a ingresar los datos de cada uno de los aprendices que integran el equipo de trabajo. Después, la ficha que nos pide. Aquí ingrese el nombre o razón social de la empresa que usted está constituyendo. Entonces, ustedes, para elegir el nombre, se supone que antes han definido la idea que van a trabajar. Yo me voy a dedicar a vender seguros, yo me voy a dedicar a desarrollar un software informático que maneje tales herramientas. Entonces, partiendo de esa idea de negocio que ustedes ya tienen establecidas, ustedes desarrollan esa denominación. La idea es que la denominación de su empresa tenga directa relación con lo que hacen. Que sea un nombre diciente, sonoro, un nombre llamativo. Entonces, para que digamos que son tipsitos que los tengan que tener en cuenta a la hora que ustedes estén elaborando esa razón social o ese nombre de la empresa. Debe responder y debe existir una coherencia. Acuérdense muy bien,
entre en la denominación de la empresa, a lo que yo me voy a dedicar y el logo. Todo eso es un hilo conductor que tiene que tener una información coherente y consistente, de tal forma que mis potenciales clientes, cuando yo ofrezca ese producto en el mercado, a veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes que hay productos en el mercado que uno no los asocia con nada, entonces le dicen un nombre a uno de alguna cosa y uno queda como a la deriva porque no sabe qué es puntualmente lo que están intentando comercializar. Entonces, la recomendación es que ustedes busquen que exista ese hilo conductor y esa coherencia entre cómo se llaman, a qué se dedican y el logo. Entonces, bueno, acá me dice inserte el nombre de su empresa. Inserte las funciones, ingrese las funciones de las que se va a dedicar, no a dedicar a la producción, a la comercialización, a los servicios, a la consultoría, a qué se van a dedicar. Después me va a decir ingrese el logo de su empresa. Acá miren que todo el formulario, así lo van a encontrar toda la matriz estructurada. En el costado derecho de la matriz ustedes van a encontrar las instrucciones o recomendaciones para poder desarrollar cada componente. Acá que me dice que puedo tomar como referencia la elaboración de logotipos a través de esta página web que me va a poder ser útil para la elaboración de mi logo. Entonces, la recomendación también es lean cada una de las instrucciones cuando están elaborando y están desarrollando cada uno de los puntos de esta matriz. Posteriormente, ¿qué me dice? Desarrollo la misión y la visión de la empresa. Y la matriz me da unas indicaciones para hacerlo. Me dice, una misión define a qué se dedica la empresa, fabrica, elabora, desarrolla, comercializa. La visión expresa como el propósito que se pretende conseguir. Ahora más adelante les voy a dar como unas claves para desarrollar, digamos que esta primera parte frente a la misión y frente a la visión. Pero mientras tanto que estamos mirando cómo está estructurado esta herramienta, esta plantilla para elaboración de su proyecto productivo, dense cuenta que acá hay unas recomendaciones para elaborar la misión y hay unos ejemplos que si yo los sigo, los leo cuidadosamente, voy a tener mucha claridad frente al tema. Hay una pregunta, por favor, háganla. Daichan tiene la mano levantada. Sí, lo escuchamos. Huecón, disculpa. Ok, hay un error. Ok. Si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber para digamos que resolver en el instante y no esperar hasta el final. Bueno, vamos entonces, después me va a decir desarrolle el tema, la descripción de su producto o servicio. Entonces, parta de un planteamiento de problemas. Se supone que cuando yo estoy estructurando mi idea de negocio, yo parto de una identificación de una necesidad o un problema que yo quiero resolver. Entonces yo voy a decir que una empresa tiene, por ejemplo, inconvenientes con el tema, con su información financiera y es porque todavía lleva su información financiera registrada de manera manual. Yo identifico esa problemática y cuál sería la posible solución. No inventarme hacer un desarrollo tecnológico que me permita sistematizar toda esa información contable y yo no tenga que manejarlo como en la edad de piedra de manera manual. Entonces así me va a poder, se van a poder disminuir los errores. Entonces dense cuenta que cuando ustedes plantean esa idea de negocio, esa misma idea de negocio parte de la necesidad o un problema previamente identificado. Acá simplemente me está diciendo, cuénteme cuál es ese problema o oportunidad que usted evidenció en el mercado para desarrollar esa idea de negocio. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué producto o servicio va a realizar? Describa de manera detallada a qué se va a dedicar usted. Me voy a dedicar a la producción o me voy a dedicar al desarrollo de servicios. Enumere cuáles son las principales funciones o beneficios de su producto o servicio. Deme 5 características esenciales que considera usted que son las más importantes y relevantes de su producto o servicio que va a poner a disposición en el mercado.
¿A quién va dirigido ese producto o servicio? ¿Va dirigido a un sector en específico? ¿Va dirigido a una población en específico? ¿Voy a hacer un desarrollo para jóvenes? ¿Voy a hacer un desarrollo para niños? ¿Voy a hacer un desarrollo para el sector educativo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí es que nos aterricemos y que centremos un poquito la idea frente a qué segmento específico en particular del mercado va a atender esa idea de negocio que ustedes están planteando. La justificación. La justificación responde a tres elementos. Primero, la justificación ustedes tienen que hallarle un sentido a su proyecto en relación a identificar cómo la formulación de este proyecto aporta a su vida personal. ¿Qué de los conocimientos, cuáles de los conocimientos adquiridos a lo largo de este proceso de formación ustedes ponen en práctica a través de la formulación de este proyecto? En el aspecto social, cuáles son los aportes sociales que este desarrollo de producto o servicio eh, permite o contribuye al mejoramiento de la comunidad, la sociedad donde yo convivo. En el factor ambiental, acuérdense que el factor ambiental es transversal a todas las ideas de negocio. Entonces, no porque yo me dedique a hacer, no sé, una cosa muy específica de esos temas informáticos, no quiere decir que yo no esté asociado con el medio ambiente. Puede que yo no tenga mi actividad no tenga relación con el medio ambiente, pero mis prácticas internas sí. En mis prácticas internas, ¿yo qué puedo hacer? Disminuir el consumo de energía, fomentar el uso de papel reciclable, digamos que en el tema de la promoción, digamos que pensar que no darle tanta prioridad a la impresión de folletos y material POP, o sea, hacer esas cosas que permitan de alguna u otra manera generar impactos positivos sobre el medio ambiente. En ese sentido, ustedes tienen que centrar la justificación de su proyecto. ¿Cuáles son los objetivos específicos y general? ¿Y cuál es el objetivo general de mi proyecto? ¿Qué es el objetivo general? Pues es el propósito que yo quiero lograr. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Ya tengo determinado un propósito. Ahora lo que tengo que hacer es poder determinar acciones puntuales o tareas específicas que me van a permitir que la formulación y el desarrollo de esas tareas me van a permitir darle cumplimiento a ese objetivo general inicialmente planteado. Entonces, aquí me va a decir, establezco un objetivo general, establezco unos objetivos específicos. Ahora más adelante les voy a enseñar cómo se redacta un objetivo, de qué manera se redacta, cuáles son los verbos que se utilizan, para que ustedes les quede muy claro. Esta primera pestaña, hasta aquí, hasta el punto de objetivos, es lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar y traer completamente desarrollado después de sus vacaciones. El primer encuentro que tengan con su experticia es lo que le tienen que presentar. Toda la parte inicial desarrollada. ¿Por qué se está haciendo así? Porque esto es, digamos que el punto de partida. Yo acá estoy trazando mi carta de navegación. ¿Para dónde voy cuál va a ser mi norte? ¿Para dónde voy a dirigirme? ¿No? Entonces, esta primera parte es muy sencilla, solamente es un tema de discusión, de un tema de que ustedes se pongan de acuerdo con su equipo de trabajo, porque acá básicamente lo que estamos haciendo es como darle forma a eso que estamos creando, ¿no? Crear como esa línea base de cuál va a ser, hacia dónde va a ser mi punto de partida, ¿no? Entonces, esta parte es muy sencilla, van a tener todo el tiempo para desarrollarlo. Les voy a mostrar lo que viene más adelante, lo que ustedes tienen que desarrollar a lo largo de estos mesecitos hasta octubre. Porque ya en noviembre, digamos que se contempla es un tema de presentación ante un jurado y definición del proyecto, ya de socialización del proyecto. Entonces, nuevamente, esta primera pestaña es la que van a presentar ahora después de vacaciones. Lo que viene de ahora en adelante es para que ustedes se vayan haciendo una idea de todo el trabajo que nos espera y de todo lo que hay que desarrollar en lo que queda de año. Si alguno de ustedes, no, es que de los más filosos, porque me dijeron que ya hay unos que van volando con esta idea de negocio, ya tienen adelantado la parte inicial, profe, puedo adelantar el resto del estudio de mercado de negocios y demás. Claro que sí, lo pueden hacer. Eso es un tema voluntario. Santiago. Veo, una pregunta, ¿soy yo o solo a mí se me está escuchando como doble?
Es como entre el que empezó como a buguear eso. No sé si alguien nos confirme, por favor. No, pues yo he estado escuchando normal, no debe ser temas de la Ah, conexión. vale, gracias. Sí, se Ok, escucha con gusto. normal. Listo. Continuamos entonces. Entonces, los siguientes pasos que nos vienen después de vacaciones, que tenemos que hacer, elaborar un estudio de mercado. ¿Y qué es un estudio de mercado? Pues es el estudio donde yo analizo factores y actores como mis competidores, como mis clientes, y así voy a generar unas estrategias que me van a permitir tener un posicionamiento dentro del mercado, ¿no? Entonces, en esta primera partecita, ¿qué me va a decir? Venga, señor, por favor, cuénteme cuáles son los clientes a los que usted va a dirigir su producto o servicio que está conceptualizando. ¿Es un cliente persona natural o es un cliente persona jurídica? Persona natural sería Pedro Pérez, persona jurídica la empresa ABCZ. Entonces, relacióneme en este cuadrito cuáles usted considera que van a ser sus clientes, sus potenciales clientes. Con los que va a comercializar su producto, claramente. Así como ya identifique cuáles van a ser mis principales clientes, también voy a identificar quiénes van a ser mis principales competidores, ¿no? Yo no me estoy inventando la rueda, yo no, digamos que no estoy inventando una cosa que no sea ajena a lo que ya existe, seguramente estoy rediseñando o mejorando o potencializando una idea existente del mercado. En ese sentido, pueden haber competidores dentro de mi mercado. Yo tengo que relacionar esos principales competidores. ¿Quiénes son a los que directamente tendría que entrar a competir por acaparar partecitos del mercado, ¿no? Entonces, acá, relacióneme esos tres principales competidores, quiénes son, sus datos principales, cuáles son los productos o servicios que comercializa y clave, cuál es el precio de venta. Entonces, ¿esto para qué? Porque seguramente cuando yo esté desarrollando mi estrategia de precios, pues yo voy a tener en cuenta el precio de venta de mis competidores, de tal forma que el precio que yo establezca sea realmente competitivo dentro del mercado. ¿Claros hasta ahí? Bueno, sistemas de distribución. En sistemas de distribución, ¿a qué hace referencia? A los mecanismos a través de los cuales yo pretendo comercializarme. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles pueden ser? Una tienda física, ahora con el tema de la pandemia, digamos que muchos de los productos o servicios disponibles en el mercado tuvieron que generar una reinvención y apostarle al tema de la distribución y la comercialización a través de sus plataformas web, bien sea páginas propias, estas plataformas de comercialización digital que se pusieron tan de moda, o ventas directas a través de redes sociales. Entonces, en ese caso ustedes determinen a través de qué canal van a generar esa comercialización con sus clientes. Necesito un punto físico, es estrictamente necesario generar un punto físico para la comercialización de mis productos o servicios, o yo puedo manejar un tema digital. Eso va a depender de la idea que cada uno esté constituyendo, ¿vale? O yo voy a hacer una venta directa a través de estrategias como puerta a puerta o tienda a tienda. Entonces, en ese sentido, yo lo que necesitaría es una red completa de vendedores que puedan, y esos serían mis canales de distribución que puedan llegar de manera masiva a cumplir ese propósito de hacer la venta directa o hacer un tema telefónico. Entonces, ustedes acá tienen que entrar a definir cuáles van a ser esos sistemas de distribución y comercialización acordes al producto o servicio. Clave, ojo, que existe una coherencia plena dentro de la idea de negocio que ustedes constituyeron y el sistema de distribución. Que el sistema de distribución seleccionado sea seleccionado de manera reflexiva, o sea, que corresponda realmente al mecanismo más acorde que le va a permitir generar una comercialización, una mejor comercialización a su producto o servicio que está diseñando. Ahora me pide un tema de publicidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles van a ser los medios de publicidad a través de los cuales yo voy a vender mi producto o servicio? Voy a promocionar mi producto o servicio. No sé, puede hacer
folletos, flyers, pueden hacer tarjetas de presentación, o puedo hacer anuncios a través de redes sociales, o puedo generar posición, voy a crear ay, se me olvidó, venta cruzada. Entonces, que es generar contenidos en mi página web asociados a diferentes elementos, de tal forma que cuando yo haga la búsqueda en internet, y esas búsquedas sean muy reiterativas, entonces yo voy a generar posicionamiento de esas búsquedas y de alguna u otra manera lo voy a asociar con mis productos o servicios que estoy ofertando. Entonces, ¿cuáles van a ser mis mecanismos de publicidad que yo voy a generar para poder promocionar mi producto o servicio? Van a ser volantes, la que ustedes se imaginen acá. Determinen cuál va a ser su estrategia de publicidad más conveniente, nuevamente insisto, acorde al producto o servicio que ustedes están diseñando. Diseño de la publicidad, bueno, resulta que ustedes dijeron que iban a hacer folletos, y esos folletos van a tener todo el portafolio de sus servicios. Entonces, pues ahora acá preséntenos ese esquema de folleto, cómo va a estar esa distribución, qué contenido va a tener ese folleto, de tal forma que nosotros nos podamos hacer la idea de cómo ustedes se van a comercializar en el mercado, a través de qué piezas gráficas ustedes se van a comercializar en el mercado. Después viene un tema de promoción. Entonces, ¿qué estrategias de promoción ustedes van a utilizar para captar clientes, ¿no? Van a utilizar estrategias como el tema de los referidos, que significa que si por cada cliente que yo capte, ese cliente puede recomendarme y traerme otro cliente. Entonces, por cada cliente que me traiga, yo le voy a hacer un 50% de descuento en la siguiente compra, o yo le voy a hacer un 2x1, o le voy a hacer un tema de pague la primera pieza completa y la segunda pague la mitad de precio. Entonces hay muchas estrategias de promoción que también hay que asociarlas, y que van a depender, que la elección por parte de ustedes va a depender del producto o servicio que ustedes estén desarrollando. Hasta aquí viene la primera parte de estudio de mercado. Entonces, establezco las estrategias de promoción, determino esas estrategias de promoción y ya terminé mi estudio de mercado. Ahora viene un tema de elaboración de producto o prototipo. Digamos que para mí esta parte es donde ustedes tienen la oportunidad de aplicar todas las competencias que han logrado desarrollar a través de la formación que les ha dado el instructor Cristian. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder dibujar de alguna u otra manera y poner en práctica ese proceso de principio a fin que implica el desarrollo de un proyecto específico en su área de conocimiento, hasta poner a disposición del mercado ese producto o servicio. Entonces, ¿qué me pide en primera instancia? Me dice, relacione qué elementos componen el producto o servicio que usted está desarrollando, que pueden ser elementos físicos, técnicos, tecnológicos, o usted necesita un tema de transformación, se dedica a la transformación de materia prima. Entonces, dependiendo nuevamente del producto o servicio que usted esté desarrollando, que esté trabajando, entonces usted va a relacionar nombre del material o elemento, la descripción técnica del uso, va a generar una unidad de medida en metros, en peso, en volumen y unas cantidades. Después, ¿qué me pide? Relacione, enliste el mobiliario de insumos de oficina necesarios para la adecuación y la puesta en funcionamiento de su empresa. ¿Qué elementos mobiliarios necesito para que mi empresa funcione de manera correcta, de manera adecuada? ¿Cuáles son esos mínimos vitales para que yo pueda funcionar? Enlístelos, desarrolle cada una unidad de medida y unas cantidades. Identifique los elementos o piezas que componen su producto o materia prima. ¿Cuáles van a ser? Esos elementos que yo necesito como materia prima para hacer la transformación de ese producto. ¿Cuál va a ser mi unidad de medida? ¿Cuáles son mis cantidades? Todo eso lo definen ustedes. Y este es el programa que yo les mencionaba, donde ustedes van a desarrollar el producto o prototipo a través de una secuencia lógica, ¿no? Entonces,
donde ustedes van a desarrollar ese proceso completo que desde el inicio hasta el fin que les va a permitir poner a disposición, el resultado va a ser poner a disposición su producto o servicio de cliente. Aquí esto es una parte netamente técnica, que es poner en práctica todos los conocimientos que ustedes han adquirido a través de su proceso formativo. Posteriormente, ¿qué me va a decir? Bueno, yo ya hice el tema del estudio de mercado, ya definí una parte inicial, ya hice un tema más específico en el prototipado de mi producto o servicio. Ahora viene un tema de organización y aspectos legales. Entonces, acá yo voy a definir el organigrama. ¿Qué necesita mi compañía para funcionar? Necesita un gerente, necesita un área financiera, un área administrativa, un área comercial, un área operativa. ¿Será necesario todas estas áreas o cómo voy a funcionar? O yo necesito, digamos que desarrollar toda una serie de direcciones y sobre esas direcciones más dependencias. Esa estrategia organizativa, ese organigrama, ustedes lo definen de acuerdo a las necesidades de su negocio. A veces, no sé, digamos que no porque el ejemplo traiga que esté, por ejemplo, en la parte inicial un gerente y aquí me desplieguen una serie de cargos directivos, 5 cargos directivos, no quiere decir que todas esas direcciones yo desde mi negocio las necesite para ser funcional, ¿no? Eso va a depender también de la idea de negocio que cada uno tenga estructurado. ¿Será que usted, no sé, si usted ya tiene un tema definido de transformación de materia prima, obviamente usted necesita un área de control de calidad. Entonces, dependiendo de la actividad a la que usted se dedique, este organigrama le puede crecer o disminuir en función de eso mismo. Aquí les ponemos unos ejemplos para que ustedes estructuren el organigrama y si necesitan de requerir adicionar cargos distintos a los que ya están establecidos aquí, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, este organigrama tiene un esquema piramidal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una cabeza y de la cabeza me va creciendo, ¿no? De ahí para allá se van desprendiendo más cargos. Pero también existen organigramas que son circulares. Y cuando los organigramas son circulares, ¿qué quiere decir? Que son empresas donde no hay una estructura jerárquica definida de esta manera, o sea, donde hay una cabeza y de ahí para abajo se van desprendiendo responsabilidades, sino que todos tenemos la responsabilidad, somos responsables tanto del 1 como del 100% de las actividades que se desarrollan en la compañía. También pueden funcionar, también puede ser aplicable para ustedes, pero eso también digamos que va a depender de la idea que ustedes desarrollen del servicio o producto que ustedes quieran poner en disposición en el mercado. Ya definí en mi estructura organizativa cuáles van a ser los cargos que requiero para funcionar. Ahora dígame, ya tiene definidos los cargos, acá me los van a enlistar, ahora dígame cuáles van a ser las funciones que van a desarrollar. Entonces, no sé, el gerente a qué se va a dedicar a un tema, va a tener funciones administrativas, comerciales, generación de alianzas estratégicas, apertura de mercados. ¿A qué se va a dedicar ese gerente? O yo no, voy a hacer que el gerente sea un líder de toma de decisiones, pero va a tener a su cargo una gerencia comercial, que la gerencia comercial se va a dedicar específicamente de la generación de estrategias comerciales para poder mover mi producto. Entonces, ahí es donde ustedes también de manera libre lo definen dependiendo de la estructura organizacional que ustedes definan y de digamos que las conveniencias que se les ajusten mayoritariamente a los negocios que ustedes estén estableciendo. Aspectos legales. Tipo de sociedad. Cuando estábamos mirando por allá en la ficha inicial decía razón social. Y entonces la razón social en el ejemplo daba una sigla. Entonces me decía SAS, o me puede decir SA, o me puede ser LTDA, o me puede ser SIA. Entonces son siglas que acompañan el nombre de cada empresa. ¿Y eso qué significa?
que va asociado al tipo de sociedad que ustedes estén conformando. ¿Qué es eso de tipo de sociedad? Pues es que en Colombia existen diferentes tipos de sociedades que tienen responsabilidades, que tienen limitaciones, atribuciones distintas dependiendo de las características. No porque acá digamos que el ejemplo diga tipo de sociedad SAS, no quiere decir que todas las empresas que ustedes van a constituir la figura más conveniente para ustedes sea la SAS. Eso va a depender de la estructura de sus negocios, de cómo ustedes quieren, digamos que definir el tema de las responsabilidades. A veces, digamos que esto varía de acuerdo al tipo de sociedad. A veces los socios son llamados socios o accionistas y tienen una responsabilidad del momento de disolución de la compañía igual sobre el límite de todos sus aportes o es una responsabilidad ilimitada. Entonces, eso tiene una serie de características que esta misma matriz se las va a mostrar a ustedes y ustedes van a poder digerir, digamos que de una manera más completa. Esta pestaña ya no me trae más información, no me solicita más información. Posteriormente, ¿qué me va a pedir? Desarrolle la estructura de costos. Entonces, me va a pedir este esquema donde yo básicamente tengo que hacer referencia a la inversión, a los costos totales y a la rentabilidad. Esos son los tres elementos que yo voy a determinar a través de esta estructura de costos. ¿Qué es la inversión? Es el capital que yo necesito para empezar. Cuando, por ejemplo, nosotros les hablamos a ustedes que ustedes tienen la oportunidad de pedir financiación de sus proyectos, entonces, ¿qué significa eso? Cuando ustedes estén presentando, si ustedes llegan a esa etapa y ustedes estén presentando un proyecto productivo a estas unidades, pues le van a decir cuál es su plan de su estructura de plan de negocios, ¿no? Entonces, si yo estoy pidiendo 100 millones, esos 100 millones, ¿para qué son? No es que yo necesito estos 100 millones porque ese va a ser mi capital inicial que lo necesito para invertir de esta y esta y esta manera, que generalmente viene siendo como los insumos para la compra de los insumos, mobiliario, máquinas, equipos, herramientas necesarias que yo requiero para poder poner en funcionamiento mi producto o servicio. Entonces, en ese caso, acá me dice, relacione las inversiones. Tome elementos como, mencione y relacione elementos como las máquinas, equipos, herramientas, software que usted requiere para el desarrollo de su negocio. Establezca una unidad de medida, unas cantidades, cuál es el valor unitario de esos máquinas o equipos que usted necesita para funcionar, cuál es el precio total. Y al final, pues totalice. Eso está ya formulado, entonces ustedes solamente ingresan el valorcito y esto les va a sumar solito. Después me va a decir, en temas de mobiliario y insumos de oficina, ¿usted qué necesita? Yo necesito escritorios, necesito sillas, necesito estantes, necesito, no sé, estantes para almacenar, lo que ustedes necesiten para poder funcionar, cuál va a ser la unidad de medida, cuáles van a ser las cantidades, cuál es el valor unitario, cuál es el precio final. Y acá pasa exactamente la misma dinámica. Insertan los valores y este cuadrito ya está formulado y les va a permitir, les totaliza solito. Materia prima, si ustedes van a hacer un tema de transformación de materia prima, entonces cuál va a ser su inversión en la materia prima, o sea, que eso es un elemento necesario para poder transformarlo y entregarlo al mercado transformado, entonces cuáles son esos elementos que son su materia prima, cuál es su unidad, cantidad, precio unitario, precio total. Eso va a ser y al final totaliza todos estos ítems que tenemos en este cuadrito y nos va a determinar cuál es el total de la inversión que requiero para arrancar mi negocio. Después me va a solicitar una estructura, desarrollar una estructura de costos y gastos fijos. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los costos fijos? Pues el recurso humano que yo necesito para poder funcionar. Entonces yo necesito un gerente, necesito un asesor comercial, necesito un contador, necesito alguien de tecnologías. Entonces, ¿cuáles son esos cargos que yo necesito para poder desarrollar mi actividad? ¿Cuál va a ser el salario, el valor
calcular el factor prestacional y el costo total de esa nómina, de tal forma que aquí en el total del mes yo voy a poder determinar cuánto me va a costar pagarle a mis empleados. Gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos son sí o sí esos elementos que yo mes a mes tengo que asumir, como el arriendo, los servicios, los impuestos, funcione o no funcione, digamos que venda o no venda, yo tengo que asumir estos gastos. Si tengo una oficina y si venda 100 unidades o venda 2, el gasto del arriendo es el mismo. Entonces, eso es un gasto. El tema de los servicios, mes a mes lo tengo que traer dentro de la estructura de gastos fijos. El teléfono, electricidad, internet, vigilancia, bueno. Entonces acá van a relacionar los valores mensuales y al final me va a totalizar. Vamos a los costos. Entonces acá me va a pedir relaciona el costo unitario del producto o servicio. Entonces yo voy a relacionar cuáles son mis costos fijos al mes, cuál es mi costo final de producción o fabricación de mi producto. Después me va a me está solicitando que defina cuál va a ser mi valor de venta al producto, cuál va a ser mi precio de venta al producto, cuál va a ser mi margen de utilidad. Y al final, sobre ese margen de utilidad, si yo digo que esto me cuesta 26.500 y mi margen de utilidad es del 10% sobre este valor, el costo, el valor de venta final, el precio de venta al público son 35.000 pesos por unidad. Así es la manera como ustedes van a estructurar el valor de venta de su producto o servicio. La rentabilidad. Entonces, el capital requerido para iniciar el proceso de puesta en marcha de la producción. ¿Qué necesito? Inversión en máquinas, en mobiliario, en nómina. Estos son los mismos elementos que ya arriba relacioné. Me pides, tráigalos. Asocialos acá. ¿Cuáles van a ser mis costos fijos, mis gastos de constitución, adecuaciones? Y este va a ser el valor del capital inicial que requiere para poder funcionar. Unidades a vender para recuperar la inversión inicial. Entonces, si yo tengo definido que mi precio de venta va a ser 35.000 pesos, la utilidad antes de impuestos son 3.838 pesos por unidad, la inversión inicial ya la saqué en el rubro anterior, voy a vender 56 millones de pesos al mes, la utilidad generada es de 6.229.000. Entonces, bajo esta estructura, ustedes van a poder se va a poder definir cuál va a ser cuántas unidades tienen que vender de manera inicial para recuperar esa inversión. Y acá finalmente me pide calcular el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que vender? Pues las que acá ya definí, las que esta estructura de recuperación de inversión inicial me define. Aquí, el siguiente pestaña es un resumen del plan de negocios, que básicamente es traer los elementos principales que desarrolla en cada una de las pestañas. Entonces acá me va a decir, bueno, tráigame usted el equipo de trabajo, el nombre de la empresa, las funciones, el logo, la misión, la visión, la descripción de su producto o servicio, objetivos generales, específicos, hábleme sobre su plan, estudio de mercado, análisis de competencia, los sistemas de distribución definidos, la publicidad, la promoción. Mire que todo esto ya se los he mencionado. Entonces, acá solamente es traer esos elementos que ustedes ya desarrollaron en pestañas anteriores para esta pestaña de resumen del plan de negocio. En la estructura de plan de negocio, de precios, esto ya todo es un resumen de lo que ya habían desarrollado en las anteriores pestañas. Acá se les pone a ustedes un ejemplo de organigrama para que lo consulten, lo modifiquen de acuerdo a sus conveniencias. Y aquí está el tema de las sociedades, tipo de sociedades. Entonces, por ejemplo, acá me habla de la sociedad colectiva, de la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones. Todas estas son las denominaciones. ¿Y cuáles son esas principales características? Pues van a variar de acuerdo al tipo de socios, si se van a llamar socios o accionistas.
al tipo del capital, si el capital se divide por partes iguales o si el capital es de acuerdo al número de acciones que cada uno tenga en la sociedad, al número de socios. Entonces, por ejemplo, aquí la sociedad anónima me pide que mínimo sean 5 accionistas y no hay límite máximo. Como sus grupos son de 4, entonces digamos que ninguna podría ser una sociedad anónima porque se necesitan 5 accionistas para conformarla. La ACA también me menciona sobre el capital social, cómo se divide, la responsabilidad de los socios, si es limitada, solidaria, ilimitada, cómo se encuentra, los órganos sociales, entonces cómo va a estar organizado estructuralmente la toma de las decisiones, si va a haber una junta de socios, un representante legal, o va a existir la figura de una asamblea, y si tiene la figura de revisor fiscal. ¿Y qué es un revisor fiscal? Pues el que me va a corroborar que toda la información contable mes a mes sea verídica y fidedigna, ¿no? Esto es todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de su proceso de etapa productiva. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Todo claro? ¿Sigo? ¿Tomo el silencio como siga adelante o cómo interpreto ese silencio? Chicos, por favor, tengan en cuenta que es oportuno aprovechar este espacio porque, como les mencioné en el mensaje, pues tenemos la oportunidad de que la asesora Lorena nos acompañe una vez al mes. Entonces, yo sé que algunos han avanzado en el desarrollo de sus proyectos, entonces pues es oportuno que expongan allí todas las dudas referentes a esto, porque pasado el encuentro muchas veces sucede, empiezan a llegar mensajes por el interno donde dicen que no entendieron cierto momento. Entonces es oportuno que lo hagamos aquí cuando estamos en este espacio. Bueno, voy a seguir mostrándoles qué otras herramientas tenemos para la formulación de su proyecto productivo. Igual súper abierta a las dudas o inquietudes que ustedes tengan a lo largo de esta intervención. Ya tenemos ese esquema en Excel. No, primero les voy a mostrar este. Ya tenemos ese esquema en Excel, pero a la par, digamos que esa es la línea base y es la estructura más simple para que ustedes comiencen a desarrollar su proyecto productivo. Pero a la par, ustedes que tienen que ir haciendo, ustedes también tienen que presentar un trabajo escrito. Hay un trabajo escrito muchísimo más definido porque si se dan cuenta, digamos que la estructura del Excel es muy puntual, entonces es como muy al grano. Mientras tanto, acá yo tengo que presentar un trabajo, hagan cuenta como un trabajo final. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la estructura de este trabajo final? Eso lo encuentran en el documento de protocolo de la etapa productiva y ese documento tiene la siguiente estructura. Tiene una presentación, un título, integrantes, determina el programa de formación, lugar de ejecución, desarrollo, todo el tema de planeación estratégica, misión, visión. Por ejemplo, acá la matriz DOPA nosotros no lo abordamos dentro del Excel. Entonces, esto es un elemento que ustedes tienen que ir desarrollando a la par cuando estén, digamos que posterior a su regreso de vacaciones, cuando se esté desarrollando. Ya una vez definido la misión y la visión, pueden establecer el desarrollo y la estructura de una matriz DOPA. El planteamiento de los objetivos, objetivo general, objetivo específico, la justificación, acaba el componente de mercados, análisis de mercados, productos y servicios, cuáles van a ser sus clientes, análisis de competencias, necesidades y requerimientos identificados, mezcla de mercados, estrategias de precio, descuento por cantidad, descuento por pronto pago, descuento por rebaja, precio de venta, canales de distribución, tipos de canales de distribución, formas de distribución. Después me va a decir desarrolla todo el componente operativo. Ficha técnica del producto o servicio, ya la tenemos en el Excel, los parámetros especiales, técnicos especiales en su producto, descripción del proceso, cuáles van a ser los flujogramas. Acuérdense ese esquema que les mostraba donde yo les decía que ese esquema era donde para mí se resumía la puesta en práctica de todos los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de su proceso formativo. El cronograma de actividades, el componente administrativo es la constitución de la empresa, cuáles son los aspectos legales, la estructura organizacional, el organigrama que veíamos hace un ratico.
Desarrolle toda la estructura financiera que está compuesta por análisis financiero, costo unitario de productos, activos fijos, inventarios, matriz de venta, flujo de caja de proyecto, análisis de riesgo, matriz de riesgo. Finalmente, un resumen ejecutivo que trae la problemática identificada, descripción de negocio, fuentes de ingreso identificadas, la inversión, emprendedores, rentabilidad y viabilidad del negocio. Todo este trabajo lo tienen que presentar en Normas AP, séptima versión. Y yo les hablé a ustedes que también hay que sustentarlo, ¿no? Entonces, para la sustentación también hay un formato definido para hacer su presentación, donde básicamente me pide también relacionar los mismos datos, nombre de la empresa, la misión, la visión, valores corporativos, etcétera, el proyecto, identificación del problema, evidencias de la fase de diagnóstico, ejecución del proyecto, gastos del proyecto, evidencias de ejecución, resultados, conclusiones. Entonces, fíjense que hay unos elementos que no todo lo trae el Excel y que ustedes tienen que empezar a desarrollar a la par. Si yo, ¿cuál es la clave? Al revisar, por ejemplo, cuando estoy desarrollando mi parte de planeación estratégica, debería también poder desarrollar a la par esta matriz DOFA. ¿Por qué? Porque son muy compatibles. Entonces, yo ya estoy diciendo a través de mi misión cuál es mi propósito, mi visión, cómo me proyecto a largo plazo. Y a través de eso puedo identificar cuáles son mis debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en el mercado. Bueno, ¿cómo sé que algunos están un poquito, digamos, indecisos frente a la idea que ustedes van a desarrollar del proyecto? Entonces aquí les voy a dar unos tipsitos para que empiecen a poner en práctica. Y arranquen. Yo creo que esto es un tema o sea, lo importante es que arranquen. Cuando ustedes arrancan ya se van involucrando muchísimo más en el tema, les van cogiendo muchísimo más pasión y ya se dan cuenta que las cosas van avanzando. Sí, solos porque están haciendo una cosa que les gusta, que les apasiona, están trabajando y construyendo su proyecto, parte de su proyecto de vida, ¿no? Entonces, para los que todavía están indecisos frente a cómo o qué trabajar, es que no nos ponemos de acuerdo, es que Pepito dice una cosa, Sutanito dice otra cosa, y todos digamos que estamos pensando en ideas distintas que tienen direcciones distintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ponernos de acuerdo? Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo se plantea una lluvia de ideas? Entonces, primero, lo que sí es indispensable poder definir cuál es el problema o necesidad a tratar. ¿Cuál es ese problema que ustedes han evidenciado, que ustedes creen que desde su área de conocimiento ustedes pueden entrar a resolver o a mejorar o a solventar? Entonces, ¿cuál es esa necesidad que ustedes consideran y que han identificado en el mercado? Entonces, ustedes, les que decía, yo puedo identificar que una empresa tiene muchos problemas, una empresa pequeña tiene muchos problemas para el tema de su manejo financiero, porque todavía todo lo hacen de manera muy manual. Ah, bueno, entonces yo qué puedo decir frente a eso, qué solución le puedo dar a ellos, pues yo puedo inventarme, desarrollar un sistema contable que tenga que de verdad sea de un costo mínimo, porque voy partiendo que ellos son una empresa pequeña, los de este ejemplo, los de esta situación que les estoy ejemplificando, son una empresa pequeña que no, aunque no manejen muchas transacciones, cometen errores y tampoco tendrían mucho dinero para poder costear un sistema contable sofisticado, ¿no? Entonces yo encontré ahí en este nicho de mercado de esas empresas pequeñas una oportunidad de negocio, una oportunidad, y es que necesito poder resolverle la vida a estos señores que cada corte de cada mes, cada cierre contable, eso es un desastre, un despelote entre ellos porque nunca tenemos los cierres en 30, sino cada 10 de cada mes. Entonces, a partir de ese problema identificado, ese supuesto que ustedes quieren resolver, ustedes emiten ideas libremente, sin censura. Eso es clave. Ninguna idea descabellada, ninguna idea, digamos, que debe ser descartada o debe ser desmeritada, porque al comienzo suene como esto que está diciendo. No, todas las ideas tienen que ustedes empezar a plasmarlas con su equipo de trabajo, y todas las ideas pueden tener
al comienzo pueden que no ser tan, digamos que oportunas, pueden ser que no estén cumpliendo con el propósito que queremos, pero cuando uno construye una idea y como que, digamos, le va dando la vuelta a la idea, puede que de esa idea parta la solución específica que requiere para ese problema. Entonces, emitan ideas sin censura, libremente, sin burlarse uno del otro. Ninguna idea es descabellada, todas las ideas tienen un propósito. Entonces, se hace una lista de esas ideas, se seleccionan las ideas más relevantes y a partir de la selección de esas ideas más relevantes se empieza a hacer una evaluación. Entonces, hagan cuenta que tenemos un embudo. En ese embudo va a entrar absolutamente todo, pero solamente va a salir las ideas que tienen, digamos que responden mayoritariamente al problema que yo identifiqué, porque yo comienzo a hacer una evaluación. Si esa idea tiene sentido, si esa idea tiene, digamos que hay unas ideas que nacen y mueren desde el principio, entonces si esa idea tiene ese ciclo de vida que realmente responda a ese problema, a esa necesidad que yo identifique, esa idea va a pasar por ese embudo y seguramente me va a quedar dentro de las ideas que podrían convertirse en parte de la solución que yo necesito a mi problema. Entonces empiecen ustedes a generar una evaluación que determine cosas como qué tanto sabemos del tema, qué tanto, digamos, que es nuestra afinidad. Yo no puedo, digamos, dedicarme, pensar que ustedes, por ejemplo, son del área de sistemas, entonces ustedes no podrían empezar a dar una idea en un proyecto que no es de su campo de acción, ¿no? Claro, el tema de los sistemas es transversal casi a todas las industrias, pero pues como zapatero a sus zapatos, intenten que sea un tema que realmente responda a los conocimientos que ustedes han logrado adquirir a lo largo de este proceso de formación. Después de hacer esa evaluación de esas ideas, seguramente va a haber una idea que tenga una evaluación mejor que las demás. Y esa idea es la que ustedes van a seleccionar para empezar a trabajar. Entonces, esa es la manera que podemos entrar a hacer metodológicamente el desarrollo de mis ideas y la definición de mis ideas. ¿Qué trabajar? Ustedes lo definen. ¿Cómo trabajarlo? Ustedes lo definen. Pero mi recomendación sí es busquen una idea, busquen un proyecto, algo que les apasione a todos, algo que sea su fuerte. De esta manera les van a encontrar mucho más gusto al desarrollo de este trabajo. Acá les había puesto como los tipos de sociedad, pero pues ahí no me va a quedar porque eso ya lo mencionamos. Ahora, ¿qué es la misión y cómo se construye una misión? Una misión básicamente es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Mi misión del día de hoy, ¿cuál es mi propósito? Transmitirles a ustedes todo mi conocimiento referente a la formulación de un proyecto productivo. Esa es mi misión del día de hoy. ¿Cuál es la misión de su empresa que están constituyendo o que van a constituir? ¿Cuál va a ser su propósito de vida? Y aquí van unas preguntas claves. Plantéense estas preguntas y seguramente a partir de esas preguntas les va a quedar muchísimo más fácil elaborar su misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y para quiénes lo trabajamos. ¿Quiénes somos? Me va a responder a ese aspecto de generación de identidad. ¿Qué buscamos? Me va a poder identificar cuál es el propósito, mi propósito de existir. ¿Qué hacemos? Pues voy a hacer productos, voy a hacer servicios. Esto es de manera muy genérica, pero ustedes en su planteamiento de misión tienen que especificar a qué se van a dedicar, ¿no? Yo voy a ser una empresa que desarrolle soluciones para el área de sistemas de empresas tales y tales. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son los valores y principios motivacionales? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cuáles van a ser nuestros clientes? La misión debe ser amplia, debe ser concreta, debe ser inspiradora, debe ser motivadora, de tal forma que de esta manera, incluyendo estos elementos dentro de la misión, me va a quedar la misión elaborada de manera correcta. No sé si hay dudas hasta aquí. Bueno, continúo. ¿Qué es una visión y cómo construirla? La visión es cómo me proyecto. Entonces yo ya sé qué es lo que quiero hacer, a qué me voy a dedicar, ¿cierto? Ahora quiero identificar y hacer como una proyección, irme en esa cajita del tiempo
en 10 años, yo cómo me imagino, a dónde voy a llegar. Si yo voy a trabajar de manera constante con mi idea de negocio, con mi idea de proyecto, en 10 años donde debería estar. Entonces, no sé, yo voy a empezar con una estructura de empresa local, yo en 10 años voy a hacer un proceso de expansión regional, por ejemplo, yo voy a tener presencia en tantos municipios de la región Pacífico del país, o yo voy a tener un proceso de expansión muchísimo más alto y voy a comenzar con una oficina en la ciudad de Cali y de ahí voy a extenderme a las principales ciudades del país. Entonces, esa mi visión tiene que responder un poco a cómo se proyecta su empresa a largo plazo. ¿Cómo es? Partamos del punto de ser objetivos y es mi punto inicial, nos paramos en esa línea de tiempo y digo, yo estoy parado aquí, en 10 años, ¿a dónde quiero llegar? Entonces es con el objetivo que yo quiero conseguir. Yo mando esa flecha y digo, yo en 10 años quiero estar en tal lado. Esa es la manera que se establece la visión. Eso es la visión traducido en palabritas más sencillas. Después del proyecto, esa ficha inicial que les mostré en Excel, esa matriz que me dice, define el planteamiento del problema, pero fíjense que si ustedes hicieron la tarea de hacer la lluvia de ideas, ustedes parten de un problema o necesidad identificada. En este sentido es que si yo llego aquí, al planteamiento del problema, pues yo ya sé, si yo ya tengo mi idea de negocio responde a esa necesidad, pues acá ya simplemente es, mire, mi problema es que yo identifique que en el mercado existe esta problemática. Entonces, esto ya les queda súper sencillo definirlo. ¿Cuál es la necesidad identificada a partir de este problema? ¿Cuál es esa necesidad que quiero resolver? ¿Y qué producto o servicio voy a desarrollar? La justificación, esto ya no me voy a detener acá porque esto ya se los había mencionado en el cuadro de la matriz de Excel. Objetivo general. ¿Qué es un objetivo general? Es mi meta principal, es mi propósito que quiero plantearme. ¿Cuál es mi cometido con el desarrollo de ese proyecto? El objetivo general tiene que ser alcanzable, tiene que ser concreto, tiene que ser, se plantean una oración a veces, yo veo objetivos generales que son un párrafo completo de 5 renglones, de 5 líneas, y ese párrafo me dice mucho, pero no me dice nada. Entonces, como ese es mi propósito, la idea es que cuando ustedes estén redactando ese objetivo general tiene que ser muy concreto, tiene que ser en una oración, se tiene que redactar en verbos infinitivos, es decir, ir. A la hora de redactar el objetivo general, debe partir desde la perspectiva global del proyecto, intentar que responda a esa pregunta de qué cosa quiero resolver, qué quiero conseguir con ese proyecto. Algunos ejemplos de objetivos generales. Miren, diseñar un modelo sanitario para garantizar un manejo ecológico de los residuos sólidos del departamento del Valle del Cauca. Miren aquí lo que les decía, está redactado en un verbo infinitivo, es decir, termina en ar. Comprobar experimentalmente la efectividad del suero médico experimental X3TY producido por los laboratorios Pfizer en el tratamiento efectivo de la calvicie humana asociada a los factores hormonales. Este es un objetivo que me plantea cuál va a ser mi propósito. Yo desarrollé un elemento médico, entonces necesito comprobar su efectividad, si funciona o no, ya estoy en una fase experimental. Analizar las causas del aumento de la pobreza en un municipio dentro del periodo de enero de 2019 a enero de 2020. ¿Qué pasaría si yo el objetivo lo dejo sin solamente así? Analizar las causas del aumento de la pobreza en un municipio, punto final. ¿Qué significaría eso? Que yo no estoy trazando un periodo de tiempo determinado. Entonces, mi municipio, ¿cuántos años de historia tiene? Y cuántos, digamos que analizando cuántos aumentos de pobreza significativos ha tenido. Entonces tendría que construir un análisis histórico de los años, de los siglos que han transcurrido desde la existencia de ese municipio
para poder determinar cuáles han sido las causas que han contribuido al aumento de la pobreza, de los indicadores de pobreza en el municipio. Entonces, por eso el objetivo general tiene que ser muy puntual, tiene que estar parado en una línea de tiempo, porque si no se me vuelve muy efímero, como no lo puedo determinar, y esto, si yo no le pongo un límite, pues sencillamente esto se vuelve un tema de los años, por los siglos de los siglos. Para plantear los objetivos específicos, entonces existe esta metodología que se llama SMART. ¿Y qué significa eso? Pues un objetivo específico tiene que responder a unas características. ¿Y cuáles son esas características? Tiene que ser específico. Me tiene que responder a la pregunta, ¿qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los objetivos? Deben ser específicos, concretos, directos, responder a preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero decir que mi objetivo, un objetivo específico de un proyecto significa aumentar las ventas de un sitio web, entonces, pues, claro, ahí quedó muy, digamos que muy difuso. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo cómo quiero aumentar las ventas de mi sitio web, no estoy mostrando indicadores, sí, cuánto está vendiendo, porque yo le puedo decir que el mes siguiente usted vendió 50, pero como no sé, usted no está dando información de cuánto vendió el mes atrás, pues yo no sé si de verdad eso responde a algo concreto. Entonces esto va muy de la mano con lo que sigue, tiene que ser medible. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo. Yo quiero aumentar las visitas en mi sitio web. Bueno, cuando yo busco que mi objetivo específico sea medible, entonces voy a decir, quiero que pase de 100 visitas al mes a 500 visitas al mes. Tiene que ser alcanzable, fijar metas que sean aterrizadas, que sean, que respondan a la realidad, ¿no? Que puedan ser cumplidas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pretendo hacer? Bueno, entonces yo quiero, ¿cómo lo voy a hacer? Dije que quiero pasar de 100 a 500, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Voy a duplicar el contenido que genero en mis redes sociales, que genero, porque pues yo estoy solamente publicando una vez al mes. Estoy publicando solamente una vez al mes. Cuando yo genero mayor contenido, pues seguramente voy a generar mayores visitas a mi página web. Tiene que ser realista. Hay que ser realista en relación a los recursos y medios disponibles. Entonces yo no puedo plantear una estrategia, por ejemplo, si acá vuelvo a la misma situación que les estoy mencionando, si yo lo que quiero es aumentar mis visitas en mi sitio web, yo no pretendo decir que es que voy a desarrollar un nuevo concepto de una campaña de publicidad para mi página web, porque no es aterrizado a mi realidad. Yo no cuento ni con los recursos, ni el tiempo, ni nada para poder desarrollarlo de esa manera. ¿Yo qué puedo hacer? Pues puedo hacer un lanzamiento nuevo de un producto en específico. Y finalmente tiene que estar programado en el tiempo. Lo último que les decía, tiene que definirse en un límite de tiempo. ¿En cuánto tiempo lo quiere usted cumplir? ¿En 15 días, en 20 días, en un mes, en 3 años? Entonces acá yo, para la situación en particular que les estoy mencionando, digo, quiero hacerlo, quiero lograrlo en 30 días. Algunos ejemplos de objetivos específicos, objetivos generales y específicos. Vamos por cosas muy simples para que les quede más claro. Por ejemplo, objetivo general. ¿Qué quiero yo? Aprobar matemáticas durante todo el año. Pero pues es que si yo no estudio, si yo no hago las tareas, si yo no pongo cuidado en clase, el Espíritu Santo no lo hace por mí. Entonces, yo sé que yo lo que quiero es aprobar las matemáticas, pero ¿qué acciones tengo que hacer para cumplir ese objetivo, ese propósito que necesito pasar las matemáticas? Pues tengo que mantenerme al día con los ejercicios indicados por los profesores, tengo que practicar para los exámenes de prueba una semana antes, con exámenes antes de las semanas antes de los exámenes reales, tengo que hacer preguntas necesarias para resolver todas mis dudas incógnitas, porque si no voy a llegar a hacer los ejercicios y voy a quedar loca. Entonces, todas estas son esas acciones puntuales que responden de alguna u otra manera a mi propósito común, que es aprobar las matemáticas.
Veamos otro ejemplo también sencillito. ¿Cuál es mi objetivo general? Limpiar una casa que ha estado deshabitada por 2 años. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? ¿Qué tengo que hacer para limpiar la casa? Primero, tener iniciativa. Ese no lo puse acá. Segundo, objetivo específico. Limpiar los muebles, limpiar los pisos, limpiar las paredes y ventanas, comprobar el funcionamiento correcto de las cañerías y tomas eléctricas de electricidad y reparar todo lo que sea necesario. Si yo cumplo estas tareitas, yo puedo darle cumplimiento a mi objetivo general, que es el propósito de tener la casa limpia, ¿cierto? Entonces, bueno chicos, esto es un poco de la información que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, si hay alguna cosa que no está clara, si tienen preguntas, si fui muy rápido en algún punto. Por favor, mejor dicho, hablemos ahora o callaremos para siempre. ¿Ninguna? Chicos, gracias compañera Lorena. Allí entonces quisiera acotar algo. Es importante que tengamos en cuenta los formatos que se han presentado allí, que se sirven como insumo para desarrollar esas actividades, pues serán compartidos, digamos que son las plantillas y las bases desde las cuales ustedes van a adelantar estas actividades que la instructora Lorena nos ha informado. Oportuno que en este espacio digamos, de diálogo, pues expongamos allí las dudas que son persistentes o las que surgen a partir de pronto de relacionar el norte que ustedes tenían con su proyecto versus la explicación que basta que nos ha entregado la instructora Lorena. Aprovecharlo chicos, porque como les digo, el próximo encuentro pues ya lo tenemos proyectado para el mes de agosto. Bueno, siendo así, entonces, pues la conclusión es que nos ha quedado claro cada uno de los aspectos que se han socializado. De igual manera, este espacio pues fue grabado, está siendo grabado, lo estaré compartiendo apenas lo suba a YouTube, que pues es más sencillo desde allí poder visualizarlo y que les quede entonces como insumo. Ustedes van a poder revisarlo, dirigirse de pronto al punto específico donde pues que están trabajando para que despejen allí como las dudas a partir de la explicación ya orientada y las que vayan surgiendo pues las estaremos respondiendo en la medida de las posibilidades del equipo de trabajo. Ahora, como quiero agregar una cosa, como les mencioné, y como se lograron dar cuenta, todas las plantillas tienen las instrucciones, entonces tienen tanto las instrucciones y como las definiciones de lo que se les está pidiendo a ustedes conceptualizar, como ejemplos. Entonces, la plantilla se construyó digamos, pensando en eso, que fuese una herramienta lo suficientemente claro para que ese desarrollo autónomo se diera. En el caso que no, pues también tienen todas las herramientas que es esta grabación, que es las presentaciones que les vamos a compartir para que se apoyen y desarrollen ese proyecto. Súper importante y muy clave es que no se dejen coger el tiempo frente al cronograma que está establecido con las entregas. Ya sí o sí tienen que entregar después de su regreso a vacaciones esa parte inicial de esa ficha. Entonces, la recomendación es que, como se dieron cuenta, el trabajo es extenso, el trabajo nos esperan meses como arduos de trabajo, pero si ustedes empiezan con los tiempos definidos, cumpliendo con sus entregas puntuales semana a semana, el trabajo va a ser muchísimo más sencillo. Muchas gracias, instructora Lorena. Entonces, pues siendo así, no veo por aquí manos levantadas ni mensajes en el espacio de chat. Entonces, pues agradecerles por la participación en este encuentro. Agradecerle también a la instructora Lorena por brindarnos allí como orientaciones en cuanto al desarrollo de este proyecto productivo. También a los docentes Ricardo, por aquí vi también que estaba conectada la docente Miriam. Entonces, pues no siendo más, despedirnos y agradecerles por la participación de este encuentro. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde para todos.
Gracias, instructora. Muy buena explicación. Gracias, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que tenga buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, con mucho Hasta luego. gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hoy cumplo años.